Al levantarme del suelo y recoger mis cosas que estaban desparramadas a mi alrededor, me giré y encontré un cartel enfrente de una puerta con una gran verja de hierro. En él ponía Winchester House. De repente, se abrió. Dejando tras de sí un camino que llevaba a la entrada principal. El pasillo central estaba completamente vacío. La niebla no había desaparecido, aunque se había levantado viento. Y cruzaste las puertas. En la bandeja había un recorte de periódico que hablaba sobre la Casa de las Sirenas. Decía que un hombre había fallecido al desprenderse un fragmento de la cornisa de aquel lugar. Las autoridades habían iniciado una investigación para buscar a los culpables de tal negligencia. Con el mismo sigilo con el que entré, salí. Volví a echar un vistazo a la cornisa intacta donde se encontraba. Me puse mis zapatos y recogí mis cosas del suelo. Por eso aquel lugar tenía figuras con forma de sirenas. Hay algo que se te perdió por el camino, mi querido conde. Entonces, ¿qué ocurrió? Mitos, leyendas, terror, misterio y mucho más. De la mano de la marquesa de Alúa junto al conde Bennett, adentraos poco a poco en la mansión de... Advertencia. Este episodio está basado en leyendas reales. Muchos descansan. Esperan paz eterna. Siguen reclamando la justicia divina que nunca les fue concedida. Mientras ese momento llega, su furia contagia a todo curioso que cae en sus redes. Y también las paredes de aquellos lugares en los que sus desgracias sobrevinieron. Dolor, rabia, ira, desamor. Traducido en silencio y misterio. Anteriormente, en lugares misteriosos, Mansión Winchester.
y cruzaste las puertas. Sí. Cuando di 2 pasos, se cerraron tras de mí con un amargo chirrido. Algo no me estaba gustando. Sentía que me estaban esperando en la puerta de la casa. ¿Qué fue eso, conde? Frente a mí, aprovechando que la luz de mi mechero se apagó, había aparecido un espectro. Me iba a matar como me moviera. Empuñaba una daga, la cual acercó hacia mi brazo. Susurraba a mis oídos que todo aquel con el corazón impuro que se atreviera a cruzar esa puerta sería llevado al interior de la mansión, donde no saldría jamás. Empecé a sentir arder mi brazo. Mi cuerpo estaba empezando a flotar y a ser arrastrado hacia una puerta sin entrada, unas escaleras que llevaban a ninguna parte. Las iba atravesando sin ningún problema, ya que el espíritu de esta mujer iba abriéndose camino, hasta llegar a las últimas y destruidas plantas. De un grito, derrumbó el tejado hasta hacer un agujero. Del cual continuamos saliendo de la casa levitando, como si fuéramos ingrávidos. ¡Por Dios, Marcus! No podía moverme. Estaba sentenciado. Descubrió mi pecho y dirigió la hoja de su daga hacia mi corazón. Sentenció unas palabras mientras me asfixiaba. Todo aquel con el corazón impuro que se atreva a cruzar esta puerta será llevado al interior de la mansión. Por favor. Donde no saldrá jamás. Suélteme. Suélteme. Por favor. Por favor, no me mate. No me mate. Por favor. Por favor. Tenga piedad de mí. Por Edgar. Mencionó a Edgar. Imagino que ese espectro sentiría que tu corazón era puro y que tenías curiosidad por conocer la verdad. No estabas allí para alimentar el odio hacia tu semejante, sino para sanar las heridas que causó la ambición del hombre blanco, para buscar respuestas a tus interrogantes. El amor es un sentimiento universal y fuerte. Nunca imaginé que el hecho de no convertirme en un demonio por la muerte de un ser querido iba a salvarme de otra. Pero sí, así fue. Bajo del tejado, ¿no es así? Sí, pero no sin antes comprobar una cosa. El espectro había desaparecido. Miré mi brazo derecho, el cual me ardía al entrar en la casa. Ponía un mensaje en él. En la senda del amor encontrarás las respuestas que buscas. Regresa a Baltimore. En el preciso instante que bajé la manga de mi camisa, la casa comenzó a temblar.
Escuchaba crujidos y gritos ensordecedores de personas sufriendo y disparos por doquier. Era hora de salir corriendo de aquel lugar. Mi vida corría peligro. Bajé las escaleras apartando los escombros que me iba encontrando, intentando acertar con la puerta adecuada para continuar descendiendo, evitando a la vez que algún pedrusco u objeto hiciera el trabajo que no había terminado aquel ente. Era una locura escapar de aquel lugar. Hubieron aún más puertas cerradas que no llevaban a ninguna parte, escaleras sin salida, ventanas dentro de la casa que no daban a ninguna parte. Pero lo más importante es que conseguí llegar a la puerta. Mientras intentaba abrir el pomo con la llave de la puerta, mi mano se estaba llenando de llagas. Unas llagas que escocían como si me hubieran vertido agua hirviendo sobre ellas. Tras un largo rato luchando con la puerta, conseguí salir y dedicar el último esfuerzo a correr hacia la puerta de entrada, bajo la mirada de los furiosos fantasmas que observaban mi huida de la casa. ¿Se acordó de escribir la pista? En cuanto salí de allí, encomendé una oración a Dios para que bendijera aquel lugar, y escribí en un papel aquello que había aparecido en mi brazo. Un grito ensordecedor terminó con aquellos lamentos. Se oyó un silencio sepulcral. El suelo había dejado de temblar bajo mis pies. El viento se detuvo y solo se escuchaba de fondo el canto de los grillos. ¿En qué estado quedó la mansión? Me giré para echar un último vistazo antes de irme de allí. Para mi sorpresa, la mansión se encontraba intacta. Nada había ocurrido en aquel lugar, salvo que la llave que yo había utilizado para abrir la puerta volvió a aparecer en mi bolsillo. ¿De dónde saca las energías para continuar? En este punto del viaje, no tenía más remedio que descansar. Tenía que reposar todo lo que me había estado sucediendo. Y nada mejor que una cama y un lugar calentito donde pasar lo que quedaba de noche. Caminando sin rumbo por las calles de San José, encontré una posada justo detrás de la casa en la que pude reponerme del sueño que arrastraba y darle vueltas a un asunto. ¿Qué abriría aquella llave? ¿Y hacia quién debía dirigirme? Pero caí en un sueño profundo, con fantasmas acechándome y lugares un tanto extraños. ¿Despertó ya con algo claro? Cuando abrí los ojos, me sentí completamente repuesto. Fueron pocas horas para 3 días sin parar desde que estuve en Japón, pero las supe aprovechar bien. Me dirigí a recepción para pedir un American Breakfast, de esos que resucitan a un muerto, y pagar mi estancia, por supuesto. Unas horas más tarde, me dirigí a mi habitación y recogí todas mis pertenencias. Encima de la mesilla se encontraba la llave que la noche anterior estuve observando, junto a la palabra Mackenzie. Debido a la oscuridad que había, no me percaté de que llevaba unas iniciales grabadas en la anilla: R.A.P. De lo único que estaba seguro era de que, como fuere, tenía que estar pronto en Baltimore, que era mi siguiente parada. Tranquilamente regresé a la estación de Tridon, compré mi billete hacia Baltimore y en el transcurso de tiempo que tardó el tren en llegar a la estación, esperé a que una respuesta acechara mi mente.
Unas iniciales en una llave. Mackenzie. Yo ya sé de quién eran esas iniciales. Seguro que esa llave pertenecía a Rosalie Allan Poe. ¿Cómo lo sabe? Recuerde que hace unos meses estuve en Baltimore. Edgar me habló de su hermana y el nombre de ella coincidía con esas iniciales. Es usted una eminencia en las artes de la deducción, señorita. Yo me di cuenta de aquello al día siguiente, al llegar a Baltimore, al hogar de la familia Mackenzie. Por cierto, observar tanto la llave te incitó a entrar a su casa. No, lo intenté, pero la llave no era de la puerta de su casa. Estabas en la dirección correcta. Sí. Entonces, ¿qué ocurrió? Guardé la llave sin más. Temía haberme equivocado en mis deducciones. Pero observé además que en la casa no había nadie. Estaba vacía. Apareció un guardia civil que caminaba de un lado a otro, silbando, cantando. Así que me dirigí a él para preguntarle por los inquilinos. Excuse me, mister. ¿Esta es la casa de los Mackenzie? Sí. ¿Quién pregunta por ellos? Un antiguo amigo de la familia. Estaba por aquí de paso y dije de hacerles una visita. Pero me he encontrado con que la casa está vacía. Sí. Se fueron hace una semana por viajes de negocios. No volverá hasta finales de año. Esto no puede ser, mister. ¿Tiene forma de contactar con ellos? ¿Alguna otra dirección? ¿Algún número de teléfono? No. Es información confidencial. Yo tuve constancia de ese viaje, pero no tuve forma de localizarle a usted, señor conde, para comunicárselo. Qué pena. Porque tras darme con la puerta en las narices, decidí irme, descompuesto. Estaba ya harto de tantas horas de tren, de tantos días en movimiento, con un montón de papeles, pistas sin resolver. Pero cómo no. Mientras me marchaba, aquel alegre personaje cambió de nuevo su cara y me dijo lo siguiente. Spain, my friend. Tu último lugar está en España. ¿Otro destino más? Sí. Esto me sonaba a broma ya. Pero dejé las maletas en el suelo y me dirigí enfurecido hacia él. Ya está bien. ¿Qué pretendéis hacer conmigo? Dadme una respuesta ya. Soy el conde Marcus Bennet, hijo de Wilhelm Bennet, marqués de Lengestad. Me debéis una explicación. Mientras me iba acercando a él, empezó a correr hacia la parte trasera de la casa. Le seguí sin parar, pero cuando descendió por el sótano, desapareció. No tuve de otra que volver a por mis maletas y volver ya a España a visitarla. Bueno, por lo menos, esta vez harías el viaje en barco. No tendrías por qué agobiarte más con esa bestia metálica. Hasta llegar a Lisboa, sí. Luego el viaje de vuelta a su casa sí que tenía que ser en tren. Por lo tanto, ya con un pie puesto en la península ibérica, ya fui de camino a su mansión cuando... Unas averías técnicas hicieron que tuviéramos que abandonar el vagón donde estábamos. Estaba tomándome mi café cuando la azafata entró a avisarnos de la incidencia. Lo más curioso del caso es que la señorita Amparo,
con su gracioso deje gaditano. Había olvidado la bandeja de las bebidas en mi estancia, con las prisas. Cogí mis pertenencias de nuevo y bajé del vagón, pero no sin darme cuenta antes de algo. ¿De qué? De que en la bandeja había un recorte de periódico que hablaba sobre la Casa de las Sirenas. Decía que un hombre había fallecido al desprenderse un fragmento de la cornisa de aquel lugar. Las autoridades habían iniciado una investigación para buscar a los culpables de tal negligencia. En la parte inferior derecha del periódico aparecían escritas las siglas RAP. Intuyo que todo esto tenía que estar relacionado con lo mismo. Obviamente. Pensé que si no tenía nada que ver, aún estaba más cerca de su mansión y no al otro lado del planeta. Así que bueno, me armé de valor y con una calesa salí de la misma estación hacia la Alameda de Hércules para saber si por fin podía encontrar alguna pista más. La avería tenía pinta de ser larga en su reparación, con lo cual me daría tiempo. ¿Sabes? Por todo lo que has tenido que pasar, te has ganado esta noche una deliciosa cena conmigo. Pero antes terminaré de contarle. Esta ya es la última visita que hice antes de llegar a su casa. ¿Quieres saber qué encontré en ella? Por supuesto. Por favor, continúa. La cena puede esperar un poco más. Perfecto. Al llegar a la Alameda de Hércules, no me fue difícil localizar la casa. Sí me iba a ser muy difícil acceder a ella, puesto que estaba rodeada de decenas y decenas de policías. ¿Tantos? Sí. Para empezar, le comento que esta mansión es muy diferente al resto que había visto. Era más sofisticada. Un arquitecto como Joaquín Rodríguez Arragaray se hace notar cuando da rienda suelta a su creatividad. Alguien ahí dentro merece el despliegue policial que se había formado a su alrededor. Tuve suerte de ver que había acabado el turno de la Guardia Civil y que el terreno se había despejado de policías. Solamente hubo uno haciendo guardia para que nadie se colara en la misma y manipulara alguna de sus pruebas. Por supuesto, yo no soy nadie. Entré a echar un vistazo. Pero, conde, ¿estás loco? Loco me estaba volviendo ya esta situación. Y sé que cuento con cierta inmunidad por parte de mi padre. Así que entré. Dejé antes todas mis pertenencias en una zona oculta y oscura de una calle que había al lado. La noche se haría cargo de ocultarlas. Y también mis movimientos. Dejé mis zapatos también. No quería que se escuchara ningún ruido por mi parte. Aproveché un desperfecto en la fachada posterior para tomar impulso y sujetarme a uno de los salientes. No sin antes hacerme una herida debido a los hermosos y afilados picos que coronaban los muros de la mansión. Cuando el vigilante pasó, aproveché para acceder de un salto al interior de la casa. Estaba todo muy oscuro. Del jardín solo pude ver aquellas zonas que la luz de la luna iluminaban. ¿Qué ibas buscando? Restos de una cornisa desprendida. Debajo tendría que haber signos de una muerte. Al rato de estar investigando, a hurtadillas entre la oscuridad de la noche y la visión del guardia, encontré algo. Pero lo único que había debajo son restos de sangre y roca pulverizada. ¿Nada más? Nada más. Pero sí había un rastro.
En la noche mi visión era un tanto difusa, pero la vista me alcanzó a ver que esa sangre hizo un rastro hacia las caballerizas, con lo que, con una ganzúa y mucho sigilo, me dirigí a la puerta y la abrí. El olor metálico de la sangre, junto a los excrementos de caballo, tiraba de espaldas. Poco a poco, y con mucho cuidado de no alterar más el escenario, me dirigí hacia un bulto en el suelo cubierto con una lona blanca. El rastro de sangre terminaba ahí. ¿Sería el cadáver de aquel hombre? Eso creí saber. Con un pañuelo retiré de lo que creía ser el rostro la tela que lo cubría. Aparte de ver un rostro de un hombre hermoso, no habían signos de que hubiera sido golpeado con algo en la cabeza. ¡Qué extraño! Sí que era extraño. Algo aquí no parecía cuadrarme. Tenía que examinar aún mejor el cadáver, por lo que continué retirando la lona hasta llegar a su pecho. Iba bien vestido. En el bolsillo de la chaqueta encontré otra nota que decía lo siguiente: ¿Cómo es posible que en este mundo el amor sea un pecado? Seamos condenados por ello. En este mundo no hay cabida para alguien como yo. Me quedé petrificado. Parece un suicidio. ¿Por qué lo pudo haber hecho? Yo creo que por considerarse una aberración, por amar a los hombres. Si no me equivoco, hablamos del hijo de la familia Portilla. Posiblemente vivió una vida enclaustrada, en la que se volvió loco por sus contradicciones interiores. Era una vergüenza para la familia. Por eso aquel lugar tenía figuras con forma de sirenas. Sí, yo creo que sí. La sirena es un ser que con la voz enamora a todo el que las escucha. Me imagino que él no fue escuchado. Dudo mucho que unas esculturas así de bellas se mantengan aquí por mucho tiempo. Me temo que pronto tendrán otro dueño. Pero no acabó con él una cornisa en la cabeza. De todas maneras, llegados a este punto de la noche, era hora de irse de aquel lugar. Daba miedo encontrarse con serios problemas. ¿Un mensaje? ¿Una muerte? ¿Una relación un tanto macabra? ¿Deberían irse de aquel lugar? ¿Cómo lo hizo? Burlando la seguridad y yéndome de nuevo hacia la estación. ¿Te pillaron? No, porque con el mismo sigilo con el que entré, salí. Volví a echar un vistazo a la cornisa intacta donde se encontraba. Me puse mis zapatos y recogí mis cosas del suelo. Iba caminando de nuevo hacia la alameda cuando, de un callejón oscuro, escuché una voz decirme: Vuelve a la mansión de la marquesa. Estás preparado para conocer la verdad. Entonces, volví a la estación y tomé rumbo a su casa. Hay algo que se te perdió por el camino, mi querido conde. ¿Qué se me ha perdido por el camino? ¿Recuerdas que fuiste a visitar a la familia Mackenzie?
llevando entre tus cosas una llave, a la cual no le diste explicación alguna. Claro. ¿Sabe usted algo que yo no sepa? Sí. Cuando salí del cementerio de Baltimore, llegué a la misma casa que tú, solo que mucho antes de que tú llegaras. Tampoco estaban. Por lo tanto, tengo algo en mi poder que no pude entregarle a Rosalie, la hermana de Edgar. Espere un momento. ¿Qué es lo que tiene en su poder? Una cajita, propiedad de Edgar Allan Poe. Igual no era para su hermana, sino para ti. Puede que confiara que tú fueras en el momento adecuado a recogerla. Pero en fin, no fue así. Todos aquellos mensajes que recibiste creo que tienen mucho que ver con el contenido de esta caja. Veamos a ver qué hay en esa caja. ¿Qué es esto? Próximamente.